Vale, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con el profesor Ignacio Barradas en nuestro conversatorio. Bienvenidos todos. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes tú? Tengo el micrófono. Bueno, muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, quienes nos acompañan a la distancia también, muchas gracias. La pregunta que quisiéramos comentar el día de hoy es si la matemática va a sobrevivir como tema escolar. Y quiero provocarnos con algún par de ideas. No pienso resolver, pero sí provocar. Y para poder provocar con un poquito de contexto, quiero compartir con ustedes un par de preguntas que a lo mejor les son familiares, a lo mejor no, depende de la intención de cada quien. Y la primera pregunta que quiero hacer es: ¿desde cuándo hay clases de matemáticas? ¿Desde cuándo es la historia o desde cuándo es la formación? Clases de matemáticas como parte de un estudio formal. Es decir, si yo estudio lo que sea, pues tomo cálculo 1, cálculo 2, geometría, etc. ¿Cuán antiguo creen que es la enseñanza de las matemáticas en el equivalente, digamos, a la universidad o bachillerato o lo que ustedes gusten? ¿Se han preguntado alguna vez cuán antigua es? Bueno, todo el mundo nos dice que la academia y que Platón, Sí. pero uno pensaría que era una escuelita de privilegiados intelectuales, pero alguien que quisiera estudiar, ¿desde cuándo estudia matemáticas? Yo creo que la construcción exigió matemáticas desde muy al principio, que tú necesitabas calcular. Entonces necesitó artesanos, probablemente en su momento, dedicados a eso, que tuvieran que aprender de alguna parte. Entonces pensaríamos que quienes se dedican a construir, ya sea algún monumento, casa o estructura pública, necesitan matemáticas. ¿Habrá necesitado un senador en Roma matemáticas? Ni ahora. Sí las necesitan. Bueno, no quiero hacer muy complicada la pregunta. Resulta que si estudiamos nuestra formación clásica, y se llama clásica porque viene desde los griegos, la formación clásica tiene dos grandes pilares: el trivium y el quadrivium. Trivium es el nombre latino para la formación clásica, y quadrivium también es el nombre latino para las siete áreas del conocimiento clásico, de la formación clásica, y las voy a decir a ver si las reconocen. Una era lógica, gramática y retórica, y la otra era aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces dice uno, qué curioso. Bueno, hoy en día a esto le llamaríamos, al trivium le llamaríamos lenguaje, y al quadrivium le llamaríamos matemáticas. Sí. Con la excepción de que me dice, oye, pero astronomía, tal vez. La astronomía sí era parte de las matemáticas, porque la geometría, curiosamente, era geometría plana, y la geometría del espacio se le llamaba astronomía. Y entonces por eso es que dice uno, la música, nosotros tenemos una expresión que Pitos toca la música. Con la música se refiere a los patrones y a las regularidades y a todo aquello recurrente. Entonces algo no es necesariamente tener que tener sonido para ser llamado música. Si tenía patrones, por ejemplo en geometría hablamos de medias armónicas, de este tipo de cosas armónicas, no tenían que tener sonido, tenían que ser simplemente proporciones armónicas. Y entonces se hablaba, por ejemplo, de la música de las esferas, que desde los platónicos se referían a que los cuerpos celestes en su perfección y en su desplazamiento por el universo creaban una música celestial. Y entonces todo esto de la música y astronomía en realidad eran matemáticas.
Ahora, lo interesante es que tiene más de 2000 años. Y aquí viene la afirmación que a algunos les podrá sorprender. Cualquier persona que se dignara ser alguien importante en la sociedad estudiaba trivium y quadrivium. Entonces, si alguien iba a ser cónsul romano, si alguien iba a ser senador, si alguien iba a hacer lo que fuera, tenía que llevar esas materias. Entonces, conocemos a Cicerón, pero habrá muchos otros que no conozcamos, tenían que pasar por la formación clásica. Y después, si llegamos ya al fin del Imperio Romano y vemos la entrada de la Edad Media, se conserva el trivium y el quadrivium. Y si llegamos a la escolástica de todo el apogeo de la religión, cualquier persona, tomen a Santo Tomás de Aquino, siglo XII, que se quiere formar como quien llegó a ser llamado uno de los padres de la iglesia, tenía que llevar el trivium y el quadrivium. Otro dato que es curioso, cuando alguien dice cuál es el libro más comprado, no sé si leído, pero el libro más comprado o más que más se ha reproducido en la historia, ¿cuál creo que es el libro que más se ha reproducido en la historia? La Biblia. Mucha gente prefiere decir la Biblia, pero hay datos muy serios, que no voy a entrar en polémica, pero simplemente como comparación, que dice que el libro que más se ha reproducido en toda la historia es Los Elementos de Euclides. Los Elementos de Euclides era un libro obligatorio para el quadrivium y se llegó a utilizar, no sé en Colombia hasta cuándo, pero en México se llegó a utilizar a El Zapata. Mi papá todavía lo llegó. Era muy reciente. Todo el mundo que quisiera aprender algo serio, en este caso el bachillerato, llevaba los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides, de verdad, es un libro que se reprodujo desde su nacimiento, por allá 300 años antes de Cristo, hasta el siglo XX. Y si van ahorita ustedes a alguno de estos puestos que está ahí en la séptima, no sería raro encontrar los elementos de Euclides. Se sigue editando y es. Bueno, y eso tiene que ver, se pensaba, y esto pasa a lo que quiero platicar de la matemática, que alguien que fuera a pensar bien y con claridad tenía que tener dos grandes habilidades. La matemática, que explicaba yo el otro día, que quiere decir saber pensar sobre lo que hay que saber. O sea, llevar matemática era para saber pensar. Y luego les pedían el trivium para poder argumentar, discutir, conversar y transmitir. Entonces tenía que ser un excelente conversador, tenía que ser un excelente pensador. Y cuando nacen los primeros constructores de fuera, tenían que llevar el trivium y el quadrivium. Es decir, un ingeniero, o la versión de lo que podría haber sido un ingeniero en la época de los romanos, tenía que llevar retórica, lógica y gramática, porque no era solamente importante poder calcular cosas, sino poder comunicar y tener una claridad de formulación en la cabeza. Entonces, digamos, esta breve salto por la historia es para decir, la humanidad lleva más de 2000 años diciendo, quien quiera tener que ver con la sociedad, el liderazgo y haga algo relevante, tiene que estudiar trivium y quadrivium. Y dice uno, oye, qué interesante. ¿Y dónde perdimos la pista? Porque ahora dicen, no, si tú no te gustan las matemáticas, vete a biología. Si no te gusta la gramática, pues vete a la ingeniería. Si eres malo, así no sé qué, si nos polarizan. Pues la segunda pregunta incómoda que quiero compartir con ustedes es, ¿cuándo inventamos las profesiones como las conocemos hoy en día? Es una pregunta difícil porque no hay una respuesta muy precisa y definida, pero ¿cuándo se inventaron las profesiones? Yo pensé que en la revolución industrial, ¿no? Cuando la humanidad empieza como a especializarse, que es necesario cada uno hacer una cosa muy específica, y que creo que lo más Pero desde antes, ¿no? Porque las necesidades iban creando las profesiones, el panadero, el carpintero, que de hecho el
todavía en muchos lugares en Europa se distingue entre profesión y oficio. Entonces un carpintero, un electricista, son cosas de oficio. De hecho, hasta muy recientemente se autorizó, después de los acuerdos de Bolonia, muy recientemente, es decir, tiene 30 años, que las partes técnicas llegaron a ser estudios universitarios. O sea, lo tenían en otro departamento. Si tú eres panadero, estás allá; si tú eres herrero, estás allá; si tú eres electricista, estás allá; si tú eres... Y pensamos que las profesiones son las más dignas y las más intelectualmente desafiantes. Pero digamos, el matemático, porque si vemos la vida de algún famoso, Newton era matemático, era filósofo natural. Es decir, cualquiera de estos personajes famosos era filósofo natural, en realidad era filósofo. Y su estudio, si uno piensa que estudió Galileo, por ejemplo, o que estudió Copérnico, ellos se fueron a estudiar medicina. Para estudiar medicina, que tenían que estudiar la formación clásica, trivium y cuadrivium, y después medicina. Si alguien quería ser religioso, tenía que estudiar trivium y cuadrivium y luego su terreno religioso. Si alguien quería ser abogado o lo que fuera, trivium y cuadrivium es la formación básica, lo que hoy en día los gringos llaman general studies. O sea, si uno va a estudiar en Estados Unidos, es sorprendente, porque dice: yo voy a estudiar física. A ver, pues llévate a Shakespeare, llévate a los físicos. ¿Qué es esto, no? Ellos ven la vida de estudios generales y a partir del quinto, sexto semestre es donde se especializan. Los europeos también son muy de esa tendencia, de estudios generales. Entonces, profesión, afinar cuáles sí y cuáles no. Digamos, profesiones universitarias que se enseñan en la universidad, hasta hace muy poco todos eran filósofos naturales. Si uno revisa los grandes pensadores, digamos, Copérnico era sacerdote, Galileo era médico y se ganaba la vida dando clases de perspectiva. Me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque sabían un montón de cosas y entonces eran lo que querían ser en términos de lo que hacían. Si ven la propuesta de trabajo de Da Vinci para el Duque de Milán, es maravilloso. Se presenta y le dice: ¿quién soy yo? Y le pone su currículum básicamente. Y si alguien dice: ¿qué estudió Da Vinci? ¿Qué estudió Da Vinci? Da Vinci no estudió nada. Formalmente no estudió nada. Pero sabía de todo. Voy a hacer un paréntesis de 30 segundos que también es curioso porque afecta hasta la historia actual. Pero digamos, era gente que simplemente se interesaba por el conocimiento y a eso se le llamaba filosofía. Es decir, amor por el conocimiento y no había divisiones. ¿Qué es el tema al que quiero ir? ¿Dónde empezamos con las divisiones? Y en las divisiones aparece un personaje muy interesante, Alexander von Humboldt, que llegó a España, pidió permiso para venir a América, no le daban permiso, se esperó en España un montón de tiempo, hasta que le dijeron: pues mira, hay un barco que va a Venezuela, si quieres. Y se fue a Venezuela. Y estuvo aquí el menor tiempo posible, y el primer barco que encontró a México, se fue a México, porque quería. De hecho, llegó a la ciudad donde yo vivo actualmente, ya hay un pasaje, etc. ¿Qué estudió Humboldt? ¿Alguien tiene idea de qué estudió Humboldt? Ese sí estudió, porque en Alemania de la época había mucho estudio ya. Ese sí estudió. Esa es la trampa de mi pregunta. Alexander von Humboldt estuvo en las Américas y regresó a Alemania, a Berlín, donde está la Universidad de Humboldt, que uno piensa pues, que es por Alexander von Humboldt. No es por Alexander von Humboldt, es por su hermano Wilhelm. Y la historia es peor. Alexander von Humboldt no pudo dar clases en la universidad porque no tenía ningún título universitario. Y Wilhelm introdujo lo que por una razón histórica que no viene al caso se llama el esquema napoleónico, que es
grados. Para dar clase en un grado tienes que tener el grado que está en cuestión. Entonces Humboldt no tenía ningún grado, no tenía grado de nada. Entonces no lo pueden invitar a quedarse en la universidad. Entonces Alexander von Humboldt nunca pudo dar clases en la Universidad Humboldt. Me encantan esos chismes, pero bueno. Lo invita el hijo de Catalina la Grande a Rusia y se va a Rusia y allá era el amo y señor. La colección de todos los especímenes que él juntó en América sí está en la Universidad Humboldt, porque él le mandaba todo por correo a su hermano. Pero la Universidad Humboldt no honra a Alexander von Humboldt en nada. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que a principios de los 1800 se empezó a difundir la ciencia en zonas de fotos de poder y nacen varias palabras bellísimas. Yo no sé si hay citas previas, pero la cita más antigua que yo encontré de la palabra científico es del 1820 y tantos. Entonces nace el concepto del científico. Mucho tiempo después nace el concepto de químico. Si ustedes ven cualquier libro editado antes de 1830, no es de química, es de alquimia. Nace el químico, luego viene Mendeleev, ya se organiza, aparecen unos primeros textos de física, aparecen muy poquitos, porque además no existía el concepto del texto. El texto lo platicamos el otro día, ya existía, pero digamos, buenos textos de materiales científicos se los debemos a Mary Somerville, que es una señora que tampoco estudió nada, pero lo platicaba yo, fue ayer o antier, platicaba yo, es una señora de la cual nunca fue a la escuela. Se fue un día a la escuela para señoritas y la corrieron, pero nunca fue formalmente a la universidad. Y decía un tal Laplace, decía de ella, en el mundo hay dos personas que entienden lo que yo hice, y yo no lo entiendo muy bien. Y Somerville tradujo y explicó y entonces inventó lo que se llama prácticamente el libro de texto. Es un poco exagerado lo que acabo de decir porque había libros que se usaban de texto, pero no eran ni didácticos ni traducidos al nivel del lector. Más bien uno estudiaba a Newton, y si algún día no han tenido la mala suerte de querer estudiar a Newton, no hay manera de leer a Newton. O sea, Newton es incomprensible. Nadie lee a Newton. Entonces la gente se tenía que meter a leer los textos originales que eran horripilantes o no aprendía. Y hasta que surgió la idea esta en el siglo XIX del libro de texto, y como efecto, no sé si colateral o un poquito desafortunado, se empiezan a separar las disciplinas. Se empieza a separar física de matemáticas, de química, de lo que sea, y la gente ya da cátedras y se empiezan a crear las cátedras de temas específicos. Y entonces empiezan a hacer parcelas del conocimiento. Entonces la gente ya empieza a estudiar menos filosofía natural. Uno tomaba filosofía natural, tomaba las clases que quisiera. Y ahora empieza la gente a especializarse en disciplinas. Yo soy químico, y luego se hiperespecializaron. Había químico, luego había ingeniero químico, luego químico farmacobiólogo, luego químico no sé qué, químico. Y hoy en día estamos hiperpolarizados. Yo le pregunto a los jóvenes que estudian, y el otro día alguien me dijo ingeniería de sensibilidad en el diseño de juegos. ¿Qué sabes? Y lo más preocupante es que no sabes, porque ya nos especializan tanto que dejamos de saber lo otro. Entonces en el siglo XX la mayoría de la gente dejó de llevar trivium y quadrivium en general, no todo el mundo, pero en general. Los países europeos tienen una formación un poquito más sólida, por ejemplo llevan tecnologías de gelatinas, cosas que en nuestros sistemas ya desaparecieron. Yo todavía llevé griego y latín. ¿Alguien estoy seguro griego y latín? ¿No?
nivel desaparecieron, y entonces lo que se dice, a ver, ¿a ti qué te hace falta? No, esto ya no, esto ya no, esto ya no, esto ya no. Y entonces nos dejaron las materias hiperespecialistas. Y al grado, voy a tomar el ejemplo de la matemática, pero es cualquier otra disciplina análoga, que hay quien dice, le pregunta a un colega, oye, ¿tú qué haces? Bueno, ecuaciones diferenciales, pero parciales, pero parabólicas. Entonces, oye, no, es que hace elípticas. Entonces, uno es ecuacionero diferencial parabólico y el otro es elíptico. Y yo estoy seguro que en las ingenierías debe ocurrir algo parecido. No, el experto en tal tema está acá y el experto en tal tema está del otro lado del pasillo, y no se hablan. Si yo hago mi seminario, no hago mi seminario, si él hace su seminario, yo no hago el suyo. Entonces hemos hiperpolarizado. ¿Y cuál es la gran tragedia? Porque a donde voy es si vamos a tener matemáticas en el futuro. Y en realidad, mi tema es matemáticas, pero puedo quitar matemáticas y yo diría, vamos a tener programación, vamos a tener cálculo de estructuras, o vamos a tener algoritmos, o vamos a tener lo que sea, y la respuesta podría ser similar, y se las propongo. Ojalá no. Ojalá no tengamos ninguna materia. Ojalá desaparezcan las materias. Ojalá desaparezcan las materias, porque las materias son cotos de poder. ¿Y hasta dónde llega una materia? Hasta donde el libro de texto del explicar con la materia dice. Y entonces, cuando yo veo que hoy en día hay chicos que están estudiando alguna materia con el mismo libro que yo llevé hace 40 años, que el libro es buenísimo. Oye, pero la problemática que estamos aprendiendo hoy no es la que estábamos aprendiendo hace 40 años. Y de hecho, el libro, uno de los mejores libros de cálculo que hay es el de Richard Courant. No sé si lo conocen. Richard Courant, Courant y Robbins. Courant y Robbins es uno de los mejores libros de cálculo que hay. De hecho, donde yo estudié, todo el mundo llevaba Courant y Robbins, y nuestros estudiantes, Courant y Robbins, para el cálculo para matemáticas. Les dicen, oye, pues maravilloso, un libro excelente. ¿De cuándo es el libro de Courant y Robbins? Anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que un libro del siglo XXI sea un libro que se escribió en los 20, del siglo anterior? Entonces, yo creo que estamos en un déficit, no solamente porque nuestros libros tienen 50 años, o 30 o 20, sino porque en este momento yo quiero, digamos, compaginar con el tema de la complejidad. Yo creo que estamos en la época de la complejidad, y la regreso otra vez al siglo VI antes de Cristo. ¿Qué matemáticas se hacían en el siglo VI antes de Cristo por Tales de Mileto? Y un poco después con Pitágoras, un poco después con Platón, un poco después. Y ahora, la matemática de los griegos, ¿qué es? Una matemática que tiene una parte filosófica, bellísima, estética, muy bonita, pero como matemática es una matemática esencialmente plana. Es decir, si uno ve Pitágoras, si uno ve, dígame cualquier resultado matemático que conozcan antes de Cristo, cualquier teorema matemático que conozcan antes del año 1000, antes del año 1500. Piensen en algún resultado matemático, a lo mejor no saben de cuándo es, pero no importa. Y no se trata de ventilar a nadie. Pero digo, a ver, el teorema de Pitágoras, pues, varios siglos antes de Cristo, pues me relaciona este tamaño, en realidad el cuadrado con el cuadrado con el cuadrado. Y luego digo, a ver, pues cuántos teoremas hay, pues el Herón para el cálculo del área del triángulo, las fórmulas para el cálculo de áreas, Ptolomeo, algunos conocerán el teorema de Ptolomeo, que es el producto de las diagonales en un cuadrilátero. En un círculo, si yo pongo 4 puntos y me fijo en el cuadrilátero, los productos de las diagonales son igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Entonces, un es descriptivo, geometría está bonito, pero
Y luego digo, a ver, pues vamos a hacer cualquier otro tipo de análisis de resultados de matemáticas antes del 1500, Patofi práctico de hecho antes del 1600, es matemática estática. Yo le llamo matemática estática. O sea, son fotos y además fotos muy simples. Entonces, cualquier resultado que vean de matemáticas antes del 1600, esencialmente es, si mides esto, va a ser igual a esto. O esto por esto es igual a esto. Y si tú tomas un triangulito y lo divides así, te va a dar esto igual a esto. Y esta área va a ser igual a esta área. Es comparación de cosas, pero todo es estático, excepto un numerosísimo personaje. El único que hace matemática no estática antes de 1600 es Arquímedes. Pero todo es matemática estática. Luego en el siglo XVII pasa algo maravilloso y estamos más o menos en algo parecido a lo que ocurrió en el siglo XVII. Y es porque quiero hacer la analogía siglo XVII con el siglo XXI. En el siglo XVII, ¿cuál era el problema más importante que la humanidad tenía? Los jóvenes no se lo van a imaginar. ¿Cuál era el problema más importante? Era tan importante que se ofreció una cantidad de dinero tan alta que el día que alguien lo resolvió no se pudo pagar. O sea, el premio era, olvídate el premio del $1.000.000, era un premio tan alto que la corona inglesa, que fue quien ofreció el premio, no lo pudo pagar. Y además lo ganó alguien que es absolutamente desconocido, un relojero de nombre Harrison. Dices, resolver cuál era el problema más importante que hoy en día cualquier joven lo resuelve con su celular. El problema más importante del siglo XVII era contestar a la pregunta ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Empieza la exploración del mundo y todos los barcos se iban bordeando la costa, pero si te vas bordeando la costa no puedes ir de Europa a América ni de América a Europa. Entonces te tienes que lanzar y pasa algo muy bonito. Todo el mundo decía, ahí están los dragones, ahí están los desconocidos. Y entonces, ¿cómo puede uno saber? Y les pregunto, yo en mis clases les pregunto a mis estudiantes, a ver, sin usar su celular, díganme, ¿dónde estamos? ¿Cómo sé dónde estamos? Pues el sol, bueno, sí, el sol, pero el sol sale para todos, sale aquí, sale en América. ¿Cómo sé si estoy aquí, estoy en Europa, estoy en África? Yo puedo saber dónde estoy. De hecho, yo sé que estoy aquí en Colombia porque el sol pasa por el cenit. ¿Sí? Y en donde yo vivo el sol pasa bastante inclinado. Entonces la distancia del Ecuador, si veo la trayectoria del sol, puedo más o menos, aunque me complica, porque en la trayectoria, no sé si saben cómo sale el sol fuera de estas zonas del Ecuador. Digamos que este es el Ecuador. El sol no sale en el este y se oculta en el oeste, como nos contaban en la escuela. Tal vez aquí sí, pero tiene pequeñísimas variaciones, ¿no? Tiene una variación pequeñísima. A veces sale un poquito para arriba y otro poquito. Bueno, cuando se van más hacia los trópicos, el sol puede salir en donde yo vivo hasta 21 grados más a un lado del Ecuador o 21 grados para el otro. Y entonces se inclina y entonces ya tengo un poco de dificultad de saber dónde estoy. Si observo el sol mucho tiempo y muchas veces, voy a poder decir estás a 21 grados al norte del Ecuador. ¿Por qué? Porque lo más que llega a salir el sol hacia el norte del Ecuador es igual a la latitud, justamente en el verano. En el verano, el punto del verano donde el verano cambia es donde justamente llegó a su máximo movimiento hacia el norte. Entonces, me espero todo un año, digo cada año, luego se va para allá, luego se va para acá, y va a 21 grados para acá, 21 para allá, hasta 21 grados de Ecuador. Ok, y hay lugares en África que están a 21 grados del Ecuador. ¿Cómo sé si estoy en África o en América? Ese
fue el problema más caro de toda la historia del mundo. De hecho, si alguien tiene curiosidad, les recomiendo el libro, es una maravilla. Se llama Longitud. No sé, de Sobel, no recuerdo el nombre de pila. Abba Sobel, no estoy seguro del nombre de pila, pero bueno. Longitud se refiere a cómo calculo la longitud a la que estoy. Y de hecho es un problema que le costó tanto trabajo a la humanidad que es increíble lo nuevo, lo reciente que es que sepamos medir la longitud. ¿Sí? Ustedes saben qué longitud estamos aquí en Bogotá. Exactamente. Nosotros somos 472. 4 norte, 72 oeste. 72 oeste, ¿qué significa 72 oeste? Greenwich 72. 72 grados al oeste de Greenwich. Ok, perfecto. ¿Desde cuándo medimos todo a partir de Greenwich? Desde Greenwich. ¿Desde hace cuánto Que tiempo? no te diga. Digo, porque Todo fue el siglo XIX. todo el mundo dice de Greenwich para acá, de Greenwich para acá. Es a fines del siglo XIX. O sea, en los 80 del siglo XIX, la gente se puso de acuerdo para decir, a ver, Vamos a medir de ya aquí. sabemos medir y vamos a medir de aquí. ¿Sí? Y creo que le llaman UGT o algo así, ¿no? Universal GMT. Greenwich Median Time. Algo así, el tiempo de Greenwich. Entonces todo el mundo nos referimos a Greenwich. ¿Y cómo sé que estoy a 72? ¿Cómo mido 72 grados de aquí a Greenwich? Yo no me gané ese premio. Fíjense, lo más bonito es que la mejor y más sencilla manera de medirlo es, imagínense que hipotéticamente yo puedo estar en Greenwich y digo, aquí son las 2 del día. Tomo mi reloj y me vengo hasta Bogotá, pero con mi reloj de Greenwich. Y entonces yo digo, mira, en Greenwich, ahorita el sol está exactamente arriba. Y aquí yo miro que está 72 grados atrás del cenit. Y eso es lo que me da la longitud. Entonces, ¿qué necesito yo medir? Bueno, lo que necesito medir es el tiempo. Porque si yo tomo un reloj en Greenwich, me vengo para acá y el reloj se adelantó, se atrasó, me falla por completo. Porque si cada segundo, cada minuto, se me va un año, son distancias gigantescas. O sea, yo digo, si Greenwich son 72 grados, pues échenle cuenta, me equivoco en un grado y se me va kilómetros. Entonces, cuando aprendimos a medir en el siglo XVII, nace la matemática no estática. Nace la matemática no estática, estamos ante un mundo distinto. Los problemas de la matemática son absolutamente distintos en el siglo XVII. Queremos tener eventos simultáneos, queremos tener desplazamientos, queremos tener cosas que se mueven. Entonces, la matemática del siglo XVII es la matemática del cambio. No es casualidad que Newton invente la matemática del cambio, no es casualidad que Galileo hace sus primeros experimentos físicos y mide y dice esto es proporcional a esto. Entonces se tienen un montón de cosas que ya dependen del tiempo. De hecho, otra cosa bellísima es que se inventa la probabilidad. Un diálogo bellísimo entre Fermat y Pascal, que si les interesa hay un libro que se llama El cuadro inconcluso de Jan Stroh, que describe cómo se pusieron a decir qué significaba la probabilidad. Con un juego que estaba inconcluso, el juego inconcluso se los puedo contar rapidísimo, estamos apostando, ¿no? Vamos a apostar, por ejemplo, con una moneda. Puede ser una moneda y vamos a echar, nosotros le llamamos volado, no sé cómo se llama acá. Cállese. Cara de seis. Cara y sello. Sí. Vamos a echar cara y sello y el que gane, el primero
que gane 3 de 5 se lleva el dinero. Entonces yo apuesto 100 pesos, ella apuesta 100 pesos, 100,000 para que vale la pena. Ella apuesta 100,000, yo apuesto 100,000, y entonces empezamos a sacar a cruz. Ella gana los primeros 2, yo gano el tercero. Y llega la policía y tenemos que salir corriendo. Y entonces yo le digo, toma tus 100,000 y yo tomo mis 100,000. Y entonces ella va a decir, no, espérate, yo llevo 2 ganados y tú llevas solo 1 ganado. Yo me tengo que dar más del dinero. Suena justo, ¿no? Y yo diría, no, cualquiera de los 2 puede ganar. Estamos en igualdad de condiciones. Y ella dice, no, no es igualdad de condiciones. Pues, ¿cómo no? Pues ganar tú por ganar yo, no sabes quién va a ganar, esa es igualdad. Y ella tendría que poder cuantificar. Entonces Fermat y Pascal se ponen a discutir sobre esto y cuál sería la repartición justa. Y entonces empieza con lo que hoy en día diríamos súper sencillo. A ver, pues ya se tiraron 3 veces cara cruz, faltan 2. ¿Cuáles son los escenarios? Uno es que ella gane, otro es que yo gane, otro es que gane. En fin, pone uno en lo que se llama el espacio de casos posibles. Les llevó años a Fermat y Pascal entender eso. Y era una matemática de algo dinámico. Y cuando entendieron que podían poner un número de casos favorables y un número de casos totales, porque además en su primer intercambio, Pascal propone una cosa y está mal. Y Fermat le dice, no, estás mal, hay que hacerle así. Y Pascal le dice, pues tú también estás mal. Y entonces los 2 se equivocan y cometen tonterías como cualquier mortal hasta que lo resuelven. Y lo resuelven súper bien. Y entonces, ¿qué nace en el siglo XVII? La teoría de la probabilidad. Y con la teoría de la probabilidad nace algo que hoy en día todos no conocemos, que son los seguros. Todo el mundo mandaba 10 barcos, es decir, 10 personas mandaban 10 barcos y 100 se les hundían y 3 se convertían en supermillonarios. Y entonces alguien muy listo dijo, oye, a ver, tú tienes un barquito, mira, si se te hunde, pierdes todo. ¿Qué te parece que yo te doy 10% de lo que ganarías y tu barco regresa y yo te doy 10%? Y el otro va a decir, no, bueno, pues que si pierdo mi barco y pierdo todo. Y a lo mejor 10% es de todas maneras una buena ganancia. Entonces empezaron a aceptar. ¿Y qué es lo que hacía? Le compraba 10, a los 10 le pagaba su 10%, y él sabía que regresaban 3 barcos. Todo lo que él pagó fue lo de un barco, los otros 2 para su santo, ¿no? Entonces, había un lugar en Inglaterra que se llamaba un café, que era un café, no era en el sentido estricto, era más bien taberna, y se llamaba Lloyd. No sé si han visto hoy en día que es Japa Lloyd. Es el nombre de un barecillo, de un lugar ahí en Inglaterra, donde lo que hacían es todos que llegaban del mar, llegaban ahí a tomarse una cerveza o un café o lo que fuera su predilección, y alguien se puso a anotar en un pizarrón los datos. Llegaron 3 barcos, llegaron no sé qué, llegaron no sé cuál, y alguien muy pensante dijo, mira, de 10 que se van, regresan 3, ok, ¿qué tal que nos juntamos, hacemos algo? Al del café nunca le tocó nada más usaron su nombre. Nunca le tocó nada, no fueron herederos de nada. Pero se inventó la teoría de la probabilidad de cosas, digamos, de incertidumbre. Se logró por primera vez cuantificar la incertidumbre y convertirlo en un negocio. Simultáneamente, unos años después, Newton tenía 23 años, perdón, Pascal tenía 23 años cuando nace Newton, entonces Newton es un poquito después, pero muy poquito. Entonces viene Newton, escribe su libro de cálculo. ¿Y quién entendió su libro de cálculo? Nadie. El único que
A ver, hubo un par de personajes que lo entendieron. Un tal Halley, que lo utilizó, hizo la predicción de Omega, que hizo la predicción y nunca vio su regreso. Y cuando regresó y todo el mundo dijo, el cometa se va a llevar a Halley de aquí para adelante. Y hubo una familia que tenía un par de personas talentosas que se apellidaban Bernoulli, que leyeron los trabajos de Newton, lo tradujeron para que la gente común y corriente lo entendieran, hicieron uso de las ecuaciones diferenciales, y lo que eso quiere decir es resolvieron problemas reales usando las ecuaciones diferenciales. Entonces ya había la descripción del movimiento. Entonces el siglo XVII, digamos, desde el modelo de Copérnico en el XVI era un modelo conceptual, teórico, decía, mira, aquí está el Sol, aquí están los planetas y se mueven. Pero en el XVII se ponen a calcular cosas. Hay, por ejemplo, que calcularon en el siglo XVII que es increíble, que es maravilloso. Imagínense lo que les voy a decir. Se calculó en el siglo XVII la velocidad de la luz. Dices, ¿cómo que crees que se calculó la velocidad de la luz? Eso es absolutamente espectacular. ¿Y cómo es que se calculó la velocidad de la luz? Porque como el problema más complicado de la historia era saber dónde estoy, entonces el problema más complicado de la historia es cómo sé qué hora es ahorita en Greenwich. O en donde ustedes quieran. O sea, ustedes pueden poner la hora a la capital que les guste, pero te pusieron de acuerdo en el siglo XIX que iba a ser Greenwich. Pero cambien el nombre y te dicen, a ver, ¿qué hora es en este momento en Madrid? ¿Qué hora es en este momento en París? ¿Qué hora es en este momento donde ustedes quieran? Y entonces gente muy talentosa, o otro señor muy talentoso de esa época, se llamaba Galileo, dijo, yo les sé decir cómo lo hacemos. Y tuvo una idea genial que le falló. Y la idea genial es, mira, ya descubrí yo mis satélites de Júpiter, ¿no? Los 4 satélites de Júpiter que descubrió Galileo, se los dejó a los Medici, nunca funcionó y se volvieron, ahora somos galileanos, no los medicianos. Pero, ¿qué gran ventaja tiene eso? Están tan lejos que cuando los satélites de Júpiter pasan por atrás de Júpiter, pues está maravilloso, porque lo voy a dejar de ver básicamente en el mismo momento si estoy en Greenwich o estoy en América. Está tan lejos que a qué hora se va a ocultar, pues igualito, ¿no? O sea, si algo se oculta atrás de algún objeto extraordinariamente lejano, si estamos aquí muy cerca o a 20 o 50 o 1000 kilómetros, comparados con los millones de kilómetros que están, no hay diferencia. Entonces, dijo Galileo, hay que medir en qué momento exacto se oculta alguno de los satélites y en qué momento exacto sale, y lo vamos a ver desde acá. Entonces le dices, oye, ¿cómo? Mira, pues yo sé que sale exactamente y sé cómo va a ir cambiando aquello, entonces yo puedo predecir en Greenwich a qué hora se va a ocultar el satélite. Y entonces yo veo ese mismo ocultamiento, sé que ahora es en Greenwich, y yo nomás hago la resta y ya que distancia estoy. Suena maravilloso. ¿Y cuál fue la travesura que les jugó la naturaleza? Que cuando el satélite debía salir atrás de Júpiter, no salía. Se tardaba menos al frente que atrás. Entonces dice uno, mira, ¿cómo eso no puede ser? O sea, ¿cómo esta mitad se va a tardar menos que esta mitad? No tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquella mitad en realidad no es que se tarde más, es que no lo vemos y aparece y seguimos sin verlo. Ya está, pero no lo vemos. Por lo lejos. Por lo lejos, porque la luz tiene que viajar. Y entonces la luz tiene velocidad infinita y se puede calcular si calculamos lo otro. Entonces cuando se logró calcular lo otro, se le dijo, pues mira, es que si está a distancia tal, pues es
empezamos y entonces hay que corregir. ¿Sí? Pero como es el sistema de los netas y demás, todavía no tenía buena credibilidad, nunca prosperó, pero conceptualmente estaba resuelto. Entonces, eso es una parte, no tiene nada que ver con lo que estoy describiendo, pero la historia me encanta. Entonces, la matemática fue estática durante aproximadamente 2000 años. Luego se hizo una matemática dinámica, y la matemática del siglo XVII para acá es relativamente la misma, digamos, hasta Poincaré, fines del siglo XIX, principios del XX, cuando Hilbert presenta sus problemas famosísimos, no presenta ningún problema que no esté contemplado dentro de esta matemática dinámica. ¿Y qué pasa en el 20? En el 20, que de hecho ocurrió desde el 19, pero nadie lo entendió, porque se estudiaron los conjuntos de Juliet, que después cuando Mandelbrot vio que sus cosas raras tenían que tener nombre, era conjuntos de Juliet, pero nadie se había enterado que 100 años antes algunos de ellos les había estudiado. Entonces, cuando se estudian los sistemas caóticos, que esencialmente surgen con el análisis del clima, que surgen con el análisis de modelos. Hay un artículo que me gusta mucho de 1976 de Robert May que se llama Un modelo simple con dinámica extraordinariamente compleja. Y lo que estaban estudiando era algo muy sencillo, eran hormiguitas haciendo travesuras, algunos de ellos no tenían nada que ver, y se puso a ver hormiguitas. Los que no conozcan el experimento de las hormiguitas es súper sencillo y hay muchas variantes, pero voy a describir el experimento. Hay un caminito de hormigas, y siempre hay algún nerd que no tiene nada que hacer, toma una piedra y lo pone exactamente en la mitad del caminito. Entonces las hormigas ya no pueden seguir la huella que habían químicamente puesto, y entonces tienen que buscar, y frenéticamente empiezan a buscar de un lado, del otro, etc., hasta que alguna de ellas, de pura casualidad, le da la vuelta a la piedra. Y otra le da la vuelta por el otro lado, y al rato ya empieza a pasar y ya se le da la vuelta a la piedra sin ningún problema. Y resulta que alguien muy ocioso se puso a medir, y aproximadamente el 20% se va por un lado y el 80% por el otro. Entonces dice uno, oye, tendría que ser 50-50, ¿no? O sea, ¿cómo? No, se va para acá 20, por acá 80. Entonces uno que es muy ocioso y persistente, lo analiza, se distrae tantito y voltea, y ahora son 20-80. Se intercambian. Y dice uno, caray, ¿qué pasó? Y después de un rato vuelve a distraer y otra vez, y se están intercambiando. Y nunca van 50-50, siempre van 80-20-80. Y entonces se empiezan a hacer observaciones de ese tipo de fenómenos. Se empiezan a hacer observaciones de otro tipo ¿no? En otros terrenos, como son, por ejemplo, tomen una montañita de arena y echen granitos de arena y déjenlos caer uno por uno, y van pasando un montón de cosas muy extrañas. De repente cae el granito y ya se atora, y de repente cae el granito y hace una avalancha mediana, a veces hace una avalancha grande, a veces y es imposible predecir el granito que va a caer, si va a ser una avalancha pequeña, mediana, grande o nada, o se va a quedar ahí. Pero cuando uno estudia todas las avalanchas, empiezan a aparecer ciertas regularidades, y entonces empieza uno a poder formular leyes. Es imposible predecir una por una, pero sí podemos predecir cierto tipo de comportamiento macro. Entonces empezamos a estudiar muchísimos fenómenos de distintos orígenes que tenían este comportamiento raro e impredecible. Y entonces nació el concepto de caos. Lo más bonito del caos es que si ustedes le preguntan a un matemático, todo el mundo cree que el caos está clarísimo. Y yo siempre les digo, el caos es el peor concepto. El caos es el peor concepto porque nadie sabe lo que es el caos.
Y tú le preguntas a alguien qué es el caos, te va a decir, ah, pues mira, yo soy el bódico, entonces te voy a dar el caos del bódico. Y el otro te dice, no, es que yo sistemas dinámicos discretos, entonces te voy a decir la definición del caos según Devaney. Ah, no, yo uso caos según New York, yo uso caos según no sé quién. Y se han demostrado algunas que pueda significar aquello, pero se han visto ejemplos de que no es equivalente a de que no es igual, este es más fuerte, este es más débil, este es más... Y entonces nadie sabe qué es el caos. Y de hecho, hablar del caos es un verdadero caos. Porque todo el mundo cree que entendemos el caos y en realidad lo que está ocurriendo es que cada quien nos referimos a él. ¿Sí? El caos, el bueno es el que hago. Pero no se supone que tiene ciertas características que lo identifican. Hacia allá voy, justamente. ¿Sí? Tienen que tener características, y esas son características que muy poca gente les presta el cuidado que deben tener. El caos no se debería llamar caos, porque caos es desorden. El caos es desorden, y el caos no es desordenado únicamente. Sí es desordenado, pero si yo tomo algo que solo es desordenado, eso es al azar. El caos tiene todo el desorden del mundo simultáneamente con un orden perfecto. O sea, es un orden perfectamente desordenado o un desorden perfectamente ordenado. Entonces el caos es un desorden perfectamente ordenado o un orden perfectamente desordenado. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo la trayectoria de alguna partícula, dependiendo cuál es el fenómeno que estoy observando, va a haber partículas o elementos o bichos de lo que yo estoy describiendo que van a ser perfectamente regulares y perfectamente predecibles. Y arbitrariamente cerca y arbitrariamente aproximado a lo que yo quiera, va a haber elementos que son absolutamente impredecibles. Entonces, está lleno de elementos predecibles, lleno de elementos impredecibles, y están arbitrariamente mezclados. No puedo decir, estos son tantito acá y tantito acá. Cualquier escala de microscopio que yo tome, va a haber siempre de los dos. Eso es el caos. En realidad es un orden perfectamente desordenado o un desorden perfectamente ordenado, en el cual se pueden dar leyes genéricas, pero nunca predicciones puntuales. ¿Y qué fenómenos se cree que son caóticos? Pues levanta cualquier piedra y vas a dar un fenómeno caótico. Porque hay cosas predecibles y hay cosas impredecibles. El ejemplo típico es el clima. Se hizo famosísima la mariposa, que un aleteo en Sudamérica puede generar un huracán en el norte de Estados Unidos. A lo que se refiere es que si yo tengo un modelo perfecto que me dice que el clima de aquí termina el clima allá y se me olvidó considerar el aleteo de una mariposa, mi predicción puede ser totalmente falsa. A eso se refiere. Es decir, que cualquier predicción, no importa qué milésima o millonésima de dato te falte, puede tener consecuencias catastróficas. Se van a ir por rutas totalmente diferentes. Entonces, lo que tiene el caos es que no hay posibilidad de predecir individualmente, pero tiene regularidades globales que permiten predecir ciertas cosas, como en el caso de las avalanchas. Yo sé que va a haber más avalanchas de este tamaño que de este, y puedo hacer una gráfica que diga con qué frecuencia va a ser el tamaño de la avalancha, pero nunca voy a poder decir si la siguiente va a ser avalancha o nada. No hay manera. ¿Y qué es caótico? Pues hay un montón de cosas que se sospecha que son caóticas. Tenemos ejemplos en el funcionamiento del cuerpo humano, en el funcionamiento del cerebro, en el funcionamiento de sistemas biológicos, en el funcionamiento de lo que sea. Y estamos empezando a estudiar sistemas biológicos, que son los que a mí más me gustan, pero los sociales son igualmente complejos, o a lo mejor, para los cuales es casi imposible no pensar que hay cosas caóticas. Si me dejan darles un ejemplo,
número de tiempo. Sí, Correcto. Les quiero compartir un ejemplo para que vean lo maravillosa y lo mágica que es la naturaleza. Imagínense el sistema más simple, que ya estamos entre el siglo XVII y el XX, entonces tenemos sistemas dinámicos con ecuaciones bonitas y puedo dar mi ecuación, digo cómo evoluciona. Y resulta lo siguiente, yo soy una presa, iba a ser que fueras el depredador, pero a lo mejor no es el depredador. El depredador intenta comerme. Entonces, si yo soy regular, ¿qué quiere decir? Si yo abundo cada año, el depredador encuentra en mí una fuente confiable de alimento. Todos los años hay, todos los años tengo de qué alimentarme. Entonces, una estrategia evolutiva puede ser que mantengo perfil bajo un año, y entonces tengo alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Es decir, ocupación alta, ocupación baja. ¿Y qué va a tener como consecuencia? Pues que no soy una fuente de alimento confiable. Pero si el depredador evoluciona a darse cuenta de que, pues mira, aguántate un año y mantén poblaciones pequeñas, ten poca descendencia y luego mucha, poca y mucha, poca, mucha, puede descubrir mi truco. Entonces yo digo, pues qué mala suerte, porque ahora lo voy a hacer cada 3 años. Entonces uno sí y dos no. Y es más difícil de encontrar. Porque él puede encontrar, el depredador puede decir, a ver, bueno, vamos a hacer 1 y 1. Y yo voy a hacer 3 y 1 y él va a hacer 1 y 1. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a descubrir cada 6. Vamos a estar intercalados. ¿Sí? Porque va a ser algo cuando él tenga bajo y luego hasta que coincidan, tiene que ser el mínimo común múltiplo de los dos. Si él tiene ciclos de 2 y yo de 3, vamos a coincidir cada 6. Entonces, pues los números primos están bonitos. Entonces yo voy a tener regularidades cada 7, porque me gusta el 7. Y entonces si él tiene de 2, vamos a coincidir cada 14 años. Eso está muy bien, porque ya no soy una presa fácil ni confiable y me va a dejar en paz y se va a buscar otros. Y entonces uno dice, ¿y eso existe? Sí existe. Hay un montón de especies que tienen regularidades cada números largos. Hay un ejemplo que se conoce de una flor, espero acordarme bien del número, pero creo que sí es, que florea cada 113 años. Entonces, nadie se puede alimentar de esa flor porque no es confiable. O sea, No tiene depredador. Exactamente, no tiene ningún enemigo natural. Y es una flor en particular, entiendo que existe en el Amazonas. Si la quieren buscar, es una flor que florea muy raras veces. Si lo buscan en Wikipedia, seguro lo encuentran y van a saber más datos que yo. A mí me encantó de su existencia porque dije, eso está maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que si alguna especie, en vez de ser regular cada 1, cada 2, cada 3, cada 4, cada 5, etc., es caótica, ya estuvo. Porque si soy caótico, si mi periodicidad es tal que el máximo se alcanza de manera caótica, no hay manera de predecir. No hay ningún depredador que me pueda descubrir y decir, pues mira, no importa, si tú eres 7 y yo 2, a los 14 años vamos a ver. Y cada que te encuentre yo me voy a alimentar de ti. Si es caótica, no hay manera. Entonces, una estrategia de abundancia, y en la naturaleza se ha visto que es una estrategia ganadora, tener una estrategia que sea con picos de una dinámica caótica. Y los sistemas que producen dinámicas caóticas son matemáticamente muy simples, muy sencillos. Y entonces se cree que hay un montón de sistemas que producen efectos caóticos. Pero quiero mencionar esto como ejemplo, porque yo creo que en los últimos 30, 40, 50 años, si quieren, estamos teniendo una fenomenología
que ya no es una fenomenología dinámica la que tuvimos del siglo XVII para acá. Entonces teníamos una matemática estática, luego tenemos una matemática dinámica pero bonita, y ahorita tenemos una dinámica compleja. Estamos siendo rodeados e invadidos por fenómenos con dinámicas complejas. Entonces nuestra matemática ya no sirve para describir dinámica. ¿Sí? Es como querer describir el mundo del siglo XVII con la matemática del siglo X. No había manera. Se tuvo que inventar una nueva matemática, hacer una nueva matemática y pensar que es la matemática de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿qué me atrevo a proponer? Que la matemática que vamos a tener para los próximos 50 años va a tener que ser una matemática totalmente distinta y tiene que ser una matemática de la complejidad. Y esa matemática de la complejidad no la tenemos que inventar, construir. Y en la sesión de lunes que decían que quisieron meter un par de materias, me llamó mucho la atención el comentario del colega Jorge, con todo respeto, que yo también me hubiera votado en contra. Yo votaría a favor de echar una bomba al currículum y desaparecer todas las materias y crear nuevas materias que no estén separadas. Entonces realmente lo que hay que hacer es, a ver, aquí vas a estudiar fenómenos con estas características, se va a tener que estudiar fenómenos, pero son fenómenos, no situaciones del libro de texto, capítulo 2, sección 3, ejercicio 4. Los problemas de la vida real son muy genéricos. Un ejemplo que yo utilizo, y lo utilizo tanto que de hecho fue tarea para los estudiantes la semana pasada. Bueno, les voy a contar primero de 2 semanas antes. La tarea, y es un problema real, no es un problema que yo esté inventando. El problema que les dejé de tarea es: dime de qué tamaño es el asteroide que acabó con los dinosaurios. Esa es tu tarea. Oiga, no, pero esa es tu tarea. Dime de qué tamaño es. Oye, es que depende de un montón de cosas. Seguro que sí. Dime de qué tamaño es. Y entonces tienen varias clases para preguntar. Y entonces llegan en la primera clase y dicen: oiga, pero es que ya leí, dice que el polvo que levantó el asteroide tapó el sol durante tanto tiempo. Sí, está bien. Entonces tenemos que saber cuánto polvo subió. Podría ser, a lo mejor te ayuda. Calcula cuánto polvo. Oye, ¿cuánto polvo levanta un asteroide? Ah, pues mira, hay 2 maneras. Una es que pegue en la Tierra y levante polvo con una piedrita que yo te. Otra, que entre con un cierto ángulo en la atmósfera y que explote. La mayoría de los asteroides explotan antes de llegar al piso. ¿Y de qué son los asteroides? Pues hay de esto, de esto, de esto, de esto. Ustedes supongan el que quieran. No sabemos de qué fue, no sabemos nada. Supongo, algunos pueden suponer que le pegó o levantó polvo del que estaba en la Tierra, otros pueden suponer que explotó, otros pueden suponer que la mitad es del asteroide y la otra mitad del polvo. Oye, ¿cuánto tiempo se fue el Sol? No sé. ¿Y cuánto polvo necesito para que no pase el Sol? Chéquenle, búsquenle wiki, búsquenle. Y después de varias sesiones, más o menos empiezan a converger que hay ciertas cosas que son o podrían haber sido relevantes, que aunque no conozcan pueden delimitar en ciertos rangos. Y entonces hubo 5 equipos, hicieron 5 equipos para resolver el problema. Y lo que es maravilloso, cada uno sus hipótesis, cada uno sus cálculos, cada uno lo que se les dio la gana, y todos les salió que el diámetro del asteroide estaba entre 6 y 15 kilómetros. Nadie me sacó de 2.000 kilómetros y el otro de nada. Entre 6 y 15 kilómetros. Que esencialmente, y si ustedes buscan Wiki, les va a decir que el asteroide tenía 10 kilómetros. Entonces, muy así, cuchareando lo llamamos nosotros, no sé cómo se llama acá. ¿Sí usan cucharear? Tanteando. Tanteando, sí, cucharear es porque le echas con la
cucharita. Ah, sí, Pero tanteándole, o sea, le tanteas y con puras hipótesis distintas se llegó a resultados razonables. Yo creo que ese tipo de problemas son mucho más útiles que, a ver, hagan los ejercicios de la sesión 2 y la sesión 3, todos, nunca en la vida se te va a cruzar un problema de la vida real, que sea el ejercicio 3.2 de tu libro, que además es el mismo que llevó tu tatarabuelo. Entonces, ese tipo de problemas, digamos, se ha explorado en otros niveles educativos la enseñanza a través de problemas específicos. Yo creo que eso va a tener mucho auge. Tenemos que romper los costos de poder de los últimos 200 años. Tú das materiales y yo doy estructuras. No, señor, eso ya no existe. Tú das álgebra y yo doy geometría. No, señor, eso ya no existe. Vamos a tener que tener problemas abiertos y que haya sesiones donde se consulte y donde se vea. A veces que tenemos seminarios es impresionante. Yo veo a mis colegas de probabilidad estadística peleando con algunas cosas y el otro día un estudiante de Andrés me dice, es que el problema que tienen es facilísimo. Y yo sí, pero en estadística no estudian eso. Entonces yo ahora voy a platicarles para que vean que el problema es facilísimo. Y yo estoy seguro que nosotros tenemos problemas que para ellos son facilísimos, pero como nosotros no los estudiamos, no estamos familiarizados. Entonces, tratando de irme acercando a la pregunta de si va a haber matemáticas en el futuro, yo creo que si después de 2000 y cacho de años seguimos teniendo matemáticas, yo creo que los próximos 2000 y fracción de años vamos a seguir teniendo matemáticas. Pero no vamos a poder seguir teniendo la misma matemática compartimentalizada porque ya no estamos en condiciones de hacerlo. En particular, yo creo que estamos en un momento coyuntural en estos últimos 30 o 50 años, donde la matemática que necesitamos resolver ya es distinta a la que teníamos que resolver hace 100 años. Les preguntaba yo a los chicos ayer que si su teléfono era inteligente. Un dato interesante es cualquier teléfono celular que ustedes tengan tiene más capacidad de cómputo que la que tenía la NASA cuando mandó un hombre a la Luna. O sea, la capacidad de cómputo de toda la NASA para mandar el hombre a la Luna es menos de lo que tiene el teléfono. ¿Y qué hacemos con los teléfonos? No jugamos, chateamos, puede pasar maravilloso. Pero lo que estamos viendo es que tenemos un poder espectacular. Entonces lo tenemos que utilizar y no lo podemos utilizar con la matemática del siglo XVII. Aunque fue buenísima la matemática del siglo XVII, ya no podemos usar la matemática del siglo XVII. Tenemos que utilizar una matemática nueva. Y esa matemática no puede dejar fuera a todas las otras ramas. A ver, que la matemática la den los matemáticos, que la física la den los físicos, la química los químicos. No, señor. Hay que hacer trabajos en grupo y empezar a estudiar cosas muy complejas que son del ámbito de muchas personas. Pongo otro ejemplo. En la pandemia, el gobierno federal supone que somos el brazo pensante para resolver los problemas. Somos un centro federal que depende del gobierno federal, entonces nos dijo COVID, averiguamos qué hacemos. Una de las cosas que logramos hacer, que me pareció impresionante, es empezamos con una ciudad y tomamos toda la información de posición de los usuarios. Entonces, para todos los usuarios sabíamos dónde estaban. Y se pueden saber cosas absolutamente increíbles que no quisiéramos y otras que sí quisiéramos. Por ejemplo, ¿qué podemos saber? Bueno, ¿cómo saber si alguien tiene COVID? Con la información del celular. Es relativamente simple. No se mueve el celular. ¿Sí? Todo el mundo para afuera
de repente no se mueve. Entonces tú dices, candidato a COVID, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, y luego vete para atrás, ¿de dónde venía? Fíjate, estos dos coincidieron aquí y se dejaron de mover el jueves y el lunes siguiente. Pues a lo mejor contagió a a ver, chécalo, revísale, entonces empieza a ver probabilidades, distribuciones, entonces empezamos a hacer el estudio de la ciudad y vimos los patrones de contagio con los celulares, maravilloso. Vimos otras cosas que no deberíamos ver. Les voy a dar un par de datos curiosos porque creo que se puede saber. La mayoría de la gente tiene 3 o 4 lugares. Uno donde pasa la noche, otro donde labora, otro donde come, otro donde tiene sus amigos, y de repente hay lugares adicionales que no deberían estar, pero ahí están. Que además el celular se apaga. Entonces dicen, mira qué curioso. La gente en ciencias sociales dijo, oye, queremos estudiar por qué se apagan los celulares en ciertos contextos. Es que era clase. Y en varios contextos, si te pones a pensar, el comportamiento del individuo realmente deja una huella con el celular. O sea, si tu celular se está moviendo muy rápido, vas a algún medio de transporte. Si de repente empiezas a mover muy despacio, probablemente bajaste. Pero todos los celulares que se iban moviendo rápido son personas que estaban compartiendo el espacio dentro del autobús. Entonces, de ahí se puede sacar información muy poderosa. Y esa información aparece en condiciones de algo que se ha dado por llamar Big Data, que todo el mundo cree que Big, y de hecho lo vi en una charla que estaba descrito como grandes cantidades. Big Data no solamente es grandes cantidades. Big Data es Big en varias dimensiones. Uno es en cantidad, otro es en frecuencia, y otro muy importante que se olvida con mucha facilidad es en complejidad. Entonces la cantidad monstruosa de información puede renovarse muy rápidamente. Usted puede hacer por ejemplo, videos en YouTube, se suben unos 4 videos en YouTube por hora. Pues puede ser la regularidad con la que se modifica, pues la periodicidad puede ser terrible. Pero también puede ser la cantidad propiamente, pero puede ser su complejidad. Hoy en día, y mañana voy a el viernes voy a platicar un poco y que parece que acá hay gente que hace esteganografía. Sí, nosotros. Okay. La esteganografía, la voy a usar como ejemplo, no sé si ustedes conocen la esteganografía. La esteganografía es un tema maravilloso. Me voy, ¿cuántos minutos me voy unos minutos para atrás? En criptografía, yo quiero mandar un mensaje secreto, ¿no? Y esto se hizo famoso desde antes, pero quien lo hizo muy famoso fue Julio César. Julio César, 40 años antes de Cristo, quería mandarles mensajes a sus generales. Entonces, ¿cómo lo hacía? Lo escribía y lo traducía. A cada letra simplemente lo movía 5 posiciones para adelante, por ejemplo. Entonces escribo A, B, C, D, F, G, H, etc. Y cuando quiero poner una A, le pongo 5, ¿no? A, B, C, D, E, F. Entonces, en vez de poner una A, pongo una F. Y así sucesivamente. Y se hacía un disparate espectacular. Y ese sistema de Julio César funcionó muchísimos años. Todo el mundo mandaba, porque como tú no sabes si me voy a mover 5, 2, 4, 3, lo que descifras el método, ya. Además había una complicación adicional. El latín no había inventado todavía el espacio entre palabras. Entonces eso complica, parece mentira, pero complica la existencia. Además había otra cosa muy chistosa, no había mayúsculas.
las mayúsculas y minúsculas se inventan con Carlomagno, alrededor del 800 después de Cristo. Entonces, eran garabatos. Entonces, Julio César lo usó sin ningún empacho y el general le mandaba toda la información. Funciona perfecto. Hoy en día, nadie se le ocurriría hacer así. ¿Cómo mandas un mensaje secreto? Todavía en la Segunda Guerra Mundial se mandaban mensajes secretos. Puedo mandar un poema y utiliza simplemente la segunda letra de cada tercera palabra. Y ahora tenemos imágenes, todo el mundo imágenes de WhatsApp y WhatsApp y WhatsApp. Con la estereografía hay escritura y hay imágenes, pero en imágenes es espectacular porque te puedo mandar dos imágenes que no hay manera que las distingues. Y en una dice, atacamos mañana a las 10 de la mañana. Y la otra no dice nada. Y te la mando por WhatsApp. O te la mando y que la vea quien quiera. ¿Cómo descifrar el mensaje? Bueno, ¿cómo descifrar y cómo ocultar el mensaje? Porque tú ves con la lupa y dices, a ver, no, mira este cuadrito se ve aquí raro. Ese fue el que cambiaron. No, lo que se hace en Instagram, hay muchas técnicas, pero una de ellas es tomar el valor de información de cada píxel tiene. O sea, si quito ese píxel, ¿cuánto se notaría? Y resulta que hay ciertas zonas donde las dimensiones fractales son elevadas, que la información se hace casi cero. Globalmente hay información, pero por píxel la información se hace despreciable. No cambiarlo, no hay manera de que alguien se dé cuenta. Pero tú le dices a alguien con qué algoritmo cambiaste. Entonces son algoritmos tremendamente complejos y prácticamente imposibles de violar. O sea, son prácticamente imposibles de descifrar. Entonces ahorita hay una carrera armamentista a ver quién acaba primero de codificar o de decodificar los mensajes. Y esto se abre porque tenemos capacidad de control. ¿Cuántas imágenes han visto ustedes el día de hoy? Muchas. En cualquiera de ellas podría haber un mensaje oculto que dijera lo que quieras a tu favor, en tu contra, contra el régimen, contra lo que sea. Y entonces los gobiernos están muy angustiados. Y de hecho ahorita en antiterrorismo es uno de los temas más candentes. O sea, los terroristas ya están usando, desde hace un tiempo ya se sabe de varios casos muy famosos que están usando estereografía a los ojos de quien quieras. Incluso hacer análisis de no se nota en los histogramas de colores, no se nota la diferencia. Le haces el análisis que quieras a la imagen, no. Le haces el análisis que quieras a la imagen. Hay que saber la clave, sin la clave no hay nada. Sin la clave no solo no puedes descifrar, no puedes ni siquiera decir si hay mensajes. Si hay. O sea, estás, pero ahora se puede, imaginen eso ahora en un video de YouTube. Quiero mandar un mensaje en YouTube que tiene no sé cuántas imágenes, un mensaje oculto. Aquello es Big Data, pero no solamente en tamaño, es en temporalidad, en tamaño y en complejidad. Entonces tenemos la complejidad, otra vez no es un solo concepto, la complejidad puede ser en muchas dimensiones. Entonces necesitamos una matemática que ataque el fenómeno de complejidad en muchas dimensiones simultáneamente y que esté a la altura de lo que queremos estudiar. Ahorita, ¿qué queremos estudiar? Todo. Queremos estudiar lo que sea. Ahorita estamos estudiando terrorismo, estamos estudiando epidemiología, estamos estudiando business, estamos estudiando lo que sea, y estamos por todos lados bombardeados y queremos sacar sentido de información. Una manera de sacar sentido es entendiendo estos sistemas complejos. Una de las cosas más críticas, que es una ciudad bellísima, pero por ejemplo, la cantidad de basura que hay en la ciudad es espectacular. ¿Y cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo? Recoger la basura es un problema complejísimo. Ni siquiera estoy echando la reclamación al departamento de limpia.
recoger la basura, nosotros atacamos el problema en algún momento. Recoger la basura es un problema súper complejo. ¿Cómo generamos basura? ¿Cuándo se nos antoja sacarla? ¿No? Tienes tu bote de basura, lo vas a sacar el jueves, lo vas a sacar el martes, lo vas a sacar el viernes. Y si lo sacas el día justo después de que pasó la recolección, pues ahí se va a acumular con la de otros 200 departamentos. Pues la recolección de basura es un problema. El diseño de la ruta de autobuses, ves un autobús pasar y tiene un individuo sentado. Y luego ves el siguiente y parece racimos de uvas por las ventanas, ¿no? ¿Cómo diseñar los autobuses para que el autobús esté donde lo necesitas, no donde resultó estar? Son problemas muy complejos. Cualquier suministro de agua, de luz, de lo que quieras a una ciudad es complejísimo. Entonces resolver, si eso es la cosa estática, imagínense la criminalidad. Se han hecho estudios de cómo prospera la criminalidad y hay contagio de criminalidad. Y puedes vacunar contra la criminalidad. Hay experimentos muy exitosos. Un experimento de vacuna contra la criminalidad, ahí me tocó vivirlo. Nadie creía en él y lo hizo alguien cuyo nombre no voy a pronunciar porque es amigo de Trump y su abogado, pero era alcalde de Nueva York en ese momento. Y tuvo una idea maravillosa, y simple, alguien diría, no tiene sentido. Y por eso una de las preguntas que hice el otro día para hacer la pregunta. Lo que él dijo es, ningún vagón del metro que esté pintarrajeado va a circular. O sea, si lo pintarrajean ahorita, lo detienen, lo limpian y sale limpio. Y entonces alguien dijo, pues es una batalla que vas a perder. Entonces conseguí un ejército de limpiadores y había un ejército de pintadores. Y si ustedes ven una película de los 80s de Nueva York, todos los vagones del metro pintarrajeados. Si ven una película de los 90s, ninguno, no hay un solo lugar. Y lo que hizo este señor es esta tolerancia cero. Entonces se le pidió a la gente que administraba el metro que ningún vagón circular si estaba sucio. Entonces llegaba la gente y pintarrajeaba y lo limpiaba. Y entonces alguien podría decir, pues es que está perfecto, este puedo pintar. Porque antes estaba por competir con los otros. Y aquí simplemente pues ya me lo limpiaron, ahora como mi grafiti nuevo. ¿Quién cree que gana? Bueno, resultado muy interesante. La gente dejó de pintar. Y en el metro de Nueva York no se pintarrajea. No necesitamos saber por qué. La gente no. Por ejemplo, otro misterio que los que estén en México pueden corroborar. El mexicano pone una regla y la va a desobedecer. ¿Sí? Y cualquier coincidencia o similitud con algún otro país. Pero si dice prohibido no sé qué, es seguro que algo va a hacer. Bueno, si van a la Ciudad de México y buscan a una persona fumando en el metro, se van a tardar muchísimo. Es increíble el respeto. Y a mí me ha tocado ver a alguien fumar y todo el mundo se le queda ahí así como. O sea, la censura social, en cualquier otro lado puede uno limpiarse la regla que sea, el metro fumar, y el metro está limpio. En parte porque lo están limpiando permanentemente, pero no hay suciedad. Son dos fenómenos de dinámica muy compleja. Lo opuesto ocurrió, por ejemplo, en Alemania. En los 80, 90 y 2000 era dificilísimo ver un grafiti en algún transporte público, dificilísimo. Y basura, me dijeron, no. Llegué y mi asiento tenía basura, era imposible. Hoy en día hay basura en los asientos y está pintarrajado en la cabeza. ¿Qué es esto? O sea, a los alemanes se les acabó la buena voluntad. Son dinámicas que yo creo que no son dinámicas simples, son dinámicas muy complejas y tenemos que
estar en condiciones de procesar información muy compleja, no tenemos la matemática. Yo creo que debe haber matemática para fenomenología compleja en diferentes dimensiones, en simultaneidades de distinto estilo, y eso exige que destrocemos los currículos existentes, porque si no destrozamos los currículos existentes van a ser puntos de poder. Entonces llevan mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, que supongo ustedes tienen, y ya saben que el profesor fulano da mate 1 y 2, el otro da 3 y 4, y lleva 18 años dando 3 y 4, y cuando dicen, no, una nueva metodología, una nueva no sé qué, ahora enseñan por competencias de clases idénticas hace 20 años, pero ahora es por competencias, y siguen dejando las mismas tareas y los mismos exámenes, y los alumnos siguen sin saber qué hacer. Bueno, quisiera concluir para que no sea todo trágico, quisiera concluir con algo que pudiera ser útil para los estudiantes, porque una cosa es que yo desee que las clases den distinto, y otra cosa es que se empiece a dar distinto. No va a ocurrir. Los profesores nos tenemos que morir para que alguien venga y dé clase distinto a... Y pronto los colombianos son igual que los mexicanos. Los iguales, ¿no? Probablemente. Tengo mis sospechas que las culturas latinas compartimos algunos detalles. Entonces, ¿qué creo que es la esperanza o la postura que un estudiante debería tomar? Un estudiante no debería estar preocupado en pasar una materia, ni debería estar preocupado en pasar todas sus materias, debería estar preocupado en conseguir esta integración que las instituciones no le dan. Tendría que buscar de manera propia, cómo buscar problemáticas, cómo buscar situaciones, cómo buscar análisis en el cual él o ella pueda pensar dónde habrá un problema donde use esto y esto y esto, o este problema que yo veo a diario, porque lo hace. Yo he tenido estudiantes que llegan y me dicen, no, yo estoy fastidiado, todos los días paso por esta glorieta, no sé qué, no habrá algún mecanismo de funcionamiento de la glorieta que sea distinto, y de hecho hizo su tesis y mejoramos el tráfico en la glorieta. Eso yo creo que debe funcionar. O sea, que analizamos el flujo de la glorieta, modelamos, hicimos un montón de cosas y redujimos los tiempos de espera a la mitad. En las de rotonda, digamos ustedes, ¿no? ¿Cómo? Romboy. Romboy. No, pero glorieta también, no soy tú. Generación X, ellos entienden. Bueno, este tipo de problemáticas, habría que reconocer problemáticas y el estudiante tendría que de su propia iniciativa, porque desafortunadamente el sistema va a ser demasiado lento, tendríamos que invitar al estudiante, incentivar al estudiante, invitar al estudiante a buscar estas metodologías de piensa más holísticamente, aunque la palabra no me gusta, pero piensa de manera más amplia. Esto que estás aprendiendo, no te creas que lo podrías utilizar. Y la mayoría de las veces la respuesta es, esto yo no lo para qué. Integral todo, no sé para qué. Y espacio vectorial, pues, y tal, no, pues no sé. Y tratarle de ayudar desde fuera, un poco con ejemplos. Les mencionaba yo hace 2 días que para Amazon nosotros somos un vector. Cada uno de nosotros somos un vector. Entonces, si somos un vector, un espacio de 1 millón de dimensiones y 28 dimensiones las compartimos, pues eso va a ser interesante para Amazon, porque te va a ofrecer los productos que yo he comprado y me va a ofrecer los productos que tú has comprado, porque sabe que compartimos algunas tendencias. Pero si tú compartes otras 50 y otras 25 y otras 100, se pueden crear redes de similitud. Y con ese tipo de informaciones, pensar de una manera más fuera de lo que se enseña en el aula. Entonces, ¿cómo podría visualizar en mi cabeza esa información para sacarle datos? El ejemplo que daba yo de los celulares para sacar información sobre el COVID podría ser cómo sacar, que también lo hicimos, de hecho un estudiante mío lo está haciendo ahorita, y lo platiqué un poco el año pasado, ya avanzamos más.
¿Cómo saber por los datos reportados en el hospital quién contagió a quién? Ya tengo los datos del hospital y yo quiero saber quién contagió a quién, pero sin preguntarle dónde estuviste ayer, anteayer, sino por grupos de edad. Dividimos por grupos de edad, vemos las frecuencias y cómo sube uno bajo el otro, y entonces podemos saber quién está contagiando a quién sin preguntarles. Simplemente por, a ver, usted se enfermó, ¿cuántos años tiene? Tantos, usted se enfermó, ¿cuántos años tiene? Tantos, usted se enfermó. Y esa información que ya tenemos, analizamos los datos y decimos, mira, globalmente, las vías de infección, y las vimos, las vías de infección básicamente es clarísimo. La gente de 25 a 40 años estaba infectando a los niños de la casa y a los abuelos. Y muy poquitos estaban infectando a los vecinos, pero casi todos eran los jóvenes que estaban. No, digo, pero seguro caíste en esa. Y tú te sacaste. Pero ¿por qué es interesante? Porque si alguien llega y dice, es que tenemos solamente 3 millones de vacunas, ¿a quién vacunas? Y de hecho nos tocó tomar esa decisión a nosotros. Dijimos, es que hay que vacunar a los jóvenes de 25 a 40, pero sin ninguna duda. O sea, le dijo, no, pero el riesgo de salud es mayor para los mayores de 60 y venden mejor. Sí, pero mira, si haces el análisis y vacunas a los de 25 a 30 y ves el curso de la epidemia, o vacunas a los viejitos y ves el curso de la epidemia, acá tienes muchos más fallecidos que si vacunas a los jóvenes. Y claro, la decisión no fue médica, la decisión fue política. O sea, la decisión es política. Sí, yo sé que a la larga voy a tener ventaja vacunando a los jóvenes, pero me van a criticar porque todos los países están vacunando a los viejitos. Entonces, vacunen viejitos y cuando sobre, vacunen a los jóvenes. Así por acá. Igual, los mayores. Yo sé, mayores de 80, mayores de 70, mayores de 65, mayores de 60, populus. Sí, no. Yo feliz de la vida fui, me formé. Cuando me dijeron yo, sí. Está bien, buena estrategia. Bueno, resumen entonces. Yo creo que si no hay una matemática distinta a la que hay ahorita, no va a haber matemática en el futuro, porque no va a servir. Vamos a tener necesidad de una matemática más compleja, más distribuida, más interdisciplinaria, transdisciplinaria. Es increíble la cantidad de cosas de matemáticas que han nacido de otras disciplinas. El caos, cuando los matemáticos inventaron el caos, no se dieron cuenta que habían inventado el caos. Es decir, el caos se inventó porque los problemas de la vida real le hicieron ver a la matemática que era un objeto realmente digno de ser estudiado. Ustedes ven la distancia entre Julia y Mandelbrot, son 100 años de trabajo, o sea, 100 años donde a nadie le pareció interesante y la trayectoria de todo lo que es los exponentes de Lyapunov, que pues, si ven del trabajo de Lyapunov se empezaron a utilizar para entender problemas de tardó mucho tiempo. Entonces, todas las áreas le están dando de comer a la matemática. La matemática debería colaborar con muchas otras áreas y creo que hay un tesoro impresionante. Acepto reclamaciones, objeciones, comentarios, recomendaciones. ¿Y cómo se hace ese cambio? Pues los jóvenes han llamado a hacer ese cambio, pero ¿dónde buscar, dónde escarbar, dónde empezar a encontrar esos cambios? Es una pregunta que se ha hecho en varias disciplinas y casi en todas las disciplinas el consenso es claro. Espérate que se mueran los viejos. Es muy triste, no se lo sugiero, pero no, una respuesta un poco más optimista es hay que empujar y simplemente en algún momento cede
Yo recuerdo hace 37 años que me invitaron a participar en la Olimpiada de Matemáticas y todo el mundo dijo, matemáticas, Olimpiadas, eso es una broma, eso no se hace eso. Y ahorita a nadie le causa conflicto que haya una Olimpiada de Matemáticas, de hecho ya hay Olimpiada de Física, de Biología, de no sé cuántas cosas. O sea, la gente se acostumbra, los que estamos en contra nos vamos muriendo y los nuevos dicen, ¿cómo es que esto no se ha hecho siempre? Pues ahorita, por ejemplo, yo creo que el ejemplo de la matemática la Olimpiada es interesante porque la primera Olimpiada que hicimos es un público pequeñísimo. ¿Cuántos chicos creen que participan en alguna etapa de la Olimpiada hoy en día en México? En México, no, miles, México es muy grande. Sí, pero un concurso de matemáticas, ¿cuántos miles dirían que ya está decente? En Ciudad de México fue. No, es a nivel nacional. Todo el país. Wow. 2000. ¿Perdón? 2000. Tenemos probablemente ya cerca del medio millón de chicos. Cuando haces algo por medio millón de individuos, ya se ve. Pues yo he visto por todos lados que caminas y alguien tiene Olimpiada, Olimpiada, no sé cuánto Olimpiada, lo que sea. Estuve el viernes pasado en una ceremonia de premiación y uno de los chicos ganadores en la Olimpiada de Informática tiene 9 años. 9 años, llegó con su disfraz de superhéroe que y 9 años y dice, wow, ese no va a tener problema con estudiar complejidad. Y los demás, pues simplemente empujar hasta que se vaya yendo del otro lado de la toma de decisiones y la gente joven lo vamos a ver. La matemática que vamos a ver dentro de 25 o 30 años va a ser una matemática absolutamente fenomenal. Compare la matemática del siglo XV con la matemática del siglo XVII. Nada que ver, antes el cálculo y después el cálculo. De hecho, les pregunto, díganme algún resultado de la matemática del siglo XV y no es ni desafío, ni insulto, ni burla. Casi nadie sabe ningún resultado de la matemática del siglo XV. 14, 15. ¿Usted no digo? Díganme así un resultado de la matemática del siglo. A ver, del siglo 5 al 15. Cualquier resultado matemático. Cualquier cosa que se haya hecho en matemáticas del siglo V al XV. Es impresionante. Digo, no es problema de casi no hay nada. Sí hay, pero casi nada. Es rarísimo, o sea, son 100 años, por 1000 años, donde no se resolvió la matemática. Espero que no lleguemos a el siglo XXI, el siglo XXI. No, a los jóvenes les va a tocar. Pues les agradezco muchísimo su atención. Sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Gracias. Terminamos.